Buenas tardes, mi nombre es Laura Campos Espinosa y soy funcionaria de la Intendencia de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Vamos a dar inicio a una charla explicativa sobre la aplicación por primera vez de lo dispuesto a la reforma parcial a la metodología RE 0021JD 2022 para plantas de generación privada hidroeléctricas existentes, mediante la resolución RE 005JD 2024 del 29 de febrero del 2024. Todo esto tramitado bajo el expediente ET 029-2024. Les aclaro que esta actividad es una iniciativa de la ARECEP que tiene como finalidad aclarar dudas y consultas al respecto de la propuesta, para, de esta forma, puedan presentar posiciones en la audiencia pública debidamente informados y habiendo aclarado cualquier duda o consulta que tuvieran de la propuesta. Esta es una etapa diferente a la audiencia pública, es meramente informativa y para resolver las dudas que tuvieran, por lo que se les recuerda que en caso de que quisieran presentar una posición, no sería por este espacio, sino que deben presentar las posiciones por los medios que han sido señalados en la convocatoria y en la audiencia pública. Esta exposición de la propuesta se va a subir el día de mañana en la página web institucional y se recibirán dudas y consultas al correo consejero@arecep.go.cr hasta el miércoles 15 de mayo del 2024. Como parte del marco normativo tenemos la Ley 7200 de Generación Eléctrica Autónoma, la Ley 7593 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, metodología aprobada RE 0021JD 2022 que deroga la RJD 009-2010 y la reforma parcial aprobada bajo la resolución RE 0005JD 2024. Tarifa de referencia vigente, la RE 0004-IE 2024 del 12 de enero del 2024 bajo el expediente ET 094-2023. Todo esto bajo el expediente público ET 029-2024. Un resumen de los principales cambios introducidos en la reforma parcial a la metodología RE 0021JD 2022 son los siguientes. En este caso, la definición de la banda tarifaria específicamente en el límite inferior de la banda, que se establece con el valor del costo de explotación anual promedio menos el monto correspondiente a la cantidad de desviaciones estándar estimado para incorporar en el límite inferior multiplicado por la desviación estándar para cada grupo de plantas hidroeléctricas y eólicas respectivamente, a las cuales se pretende aplicar la metodología. Por otro lado, en cuanto a la rentabilidad, el valor de la deuda D se tomará como cero, dado que la metodología no incluye gastos financieros de conformidad con la normativa vigente aplicable y porque según las premisas del modelo, se trata de tarifar plantas cuyo costo de inversión inicial ya fue cubierto vía tarifas mediante anteriores contratos. Dado que el valor de la deuda es cero, la beta desapalancada y la beta apalancada son iguales. Como parte de la fórmula de la banda tarifaria para plantas hidroeléctricas existentes, la podemos ver en pantalla, en la cual tenemos costos de explotación, inversión promedio, cantidad de desviaciones estándar, vida remanente promedio, costo fijo de capital, horas en operación reales, el factor de planta y por último la desviación estándar del costo de explotación. Continuamos con el análisis de resultados para plantas hidroeléctricas existentes bajo el expediente ET 029-2024. En cuanto al costo anual de explotación, se consideran los costos variables y fijos que son necesarios para mantener y operar una planta en condiciones normales, sin incluir gastos de depreciación, gastos financieros o impuestos asociados a las utilidades o las ganancias.
Por otro lado, se excluyen rubros de costos que no fueron debidamente justificados por las empresas o que se consideran ajenos a la prestación del servicio público a la luz del artículo 32 de la Ley 7593. La exclusión de valores extremos, en este caso, ninguno. Para plantas hidroeléctricas existentes se utilizan los datos de costos y gastos de la contabilidad regulatoria para el periodo con corte a diciembre de 2022 para plantas generadores privados que componen el sector de plantas hidroeléctricas existentes. La cantidad de empresas con información remitida y revisada por la Intendencia de Energía son 8. Asimismo, tenemos la variable inversión promedio por kilowatt contratado. Se consideró el valor del costo histórico del activo fijo de propiedad, planta y equipo de cada planta, proporcional a la potencia máxima contratada por el ICE en su valor actualizado al presente. Para actualizar su valor de acuerdo con lo establecido en la metodología tarifaria, los valores obtenidos fueron indexados a diciembre de 2022, el cierre fiscal anterior al inicio del procedimiento de la fijación tarifaria, mediante el índice de precios al productor de Estados Unidos. Las plantas hidroeléctricas existentes, en este caso se utilizó la información financiero-contable del costo histórico de la inversión obtenido de la contabilidad regulatoria para el periodo con corte de diciembre de 2022 para las plantas generadores privados que componen el sector de plantas hidroeléctricas existentes. Asimismo, continuando con la variable vida remanente promedio, la cual mide la antigüedad de la planta expresada en función de su valor remanente. Dado en el tiempo en que las plantas han estado en operación, en el cálculo de esta variable se contemplan las vidas remanentes de cada planta a la que se le aplique la metodología. Por su parte, la vida en operación de cada planta se estima como la diferencia entre la fecha en que cada planta entró a operar y la fecha del cierre fiscal establecido a nivel nacional. En este caso, corresponde al 31 de diciembre de 2022. Se calcula como un promedio simple de las antigüedades de las plantas que componen cada sector. Para este sector, la antigüedad máxima de las plantas son 40 años. La variable rentabilidad. En este caso, el cálculo de la rentabilidad sobre los aportes de capital se determina mediante el método denominado modelo de valoración de activos de capital, conocido comúnmente como CAPM. En el caso del sector de hidroeléctricas existentes, las variables a considerar fueron las siguientes: la tasa libre de riesgo, la prima por riesgo, riesgo país, relación entre deuda y capital propio, la beta desapalancada y por otro lado la tasa del impuesto sobre la renta. Con respecto a la variable expectativas de venta, se consideran las horas en operación, que es el promedio en el que el grupo de plantas por fuente estuvo en operación entregando energía para la venta al ICE durante los últimos 5 años anteriores al cálculo, y el factor de planta, que mide la utilización de la potencia contratada de la planta en el tiempo. Para la determinación tanto del factor de planta como las horas reales en operación para cada fuente, se utilizó la información de energía generada por planta para venta al ICE en los últimos 5 años publicado. Esto considerando los años del 2018 al 2022. Como parte de la propuesta tarifaria, tenemos la moneda dólares estadounidenses y la definición de la banda tarifaria, que compone un límite superior como el costo unitario de la inversión más una desviación estándar y el límite inferior el valor del costo promedio de la inversión unitaria menos el monto correspondiente a la cantidad de desviaciones estándar multiplicado por la desviación estándar. Esto bajo la reforma parcial a la metodología RE 005-JD 2024 del 29 de febrero del 2024. Continuando, como parte de la propuesta tarifaria para hidroeléctricas existentes, podemos ver en pantalla el límite superior y el límite inferior. El límite superior en $0,09249 por kilowatt hora y el límite inferior $0,04548 por kilowatt hora.
A continuación se muestra la propuesta de la banda tarifaria para hidroeléctricas existentes. Como lo pueden ver en pantalla, teniendo en cuenta todas las variables para el mínimo, el promedio y el máximo, así como su respectivo precio para cada una de ellas. Antes de finalizar esta sesión explicativa, es importante darles a conocer los datos relevantes con respecto a esta propuesta. Toda la información la pueden consultar en el expediente ET 029-2024 que está disponible en la página de ARECEP. La audiencia pública virtual se llevará a cabo el 30 de mayo del 2024 a las 5:15 p.m. Toda la información pueden consultarla en la página web institucional www.arecep.go.cr y las dudas o consultas las pueden enviar al correo consejero@arecep.go.cr. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.